¡Hey! Estamos de vuelta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Y esta es la fecha en la que voy a estar subiendo este video. Para los que vienen de mi Instagram ya se imaginarán por qué lo digo. Pero para los que no, amigos, les recomiendo ir a seguirme. Este es mi Instagram porque si no lo han hecho, se están perdiendo de mucho chisme. La verdad, se puso bueno. Y pues yo sé que ustedes son muy inteligentes y se dan cuenta de las cosas. Así que por eso me voy a poner se podría decir, muy molesta, muy pesada con este tipo de detalles, pero pues yo confío muy fielmente en ustedes, así que hoy estaremos haciendo un tutorial de maquillaje, pero esta vez de maquillaje de labios. Aquí en mi canal ya tengo un video sobre mi colección de tintas y además de mi top 5 de tintas para labios coreanas, y donde les prometí que iba a estar dándoles actualizaciones respecto a los productos que más me gustan, que sigo utilizando. Y además ya tengo un maquillaje de labios exclusivamente cómo hacer los labios degradados estilo coreano. Les di todos mis tips de ese momento, además de que les enseñé a hacer el lip contouring, el cual vamos a retomar para este video. Vamos a hacer una actualización para hacernos unos baby lips, unos labios más gruesos, con mucha formita, muy cute, al estilo coreano, tomando en cuenta técnicas coreanas. Vamos a ver lo que ya vimos en ese video. Les voy a dar técnicas actualizadas de las cosas que he estado usando ahorita hasta el momento, de cómo lo estoy haciendo. He notado que en los directos les llama mucho la atención de cómo es que me maquillo los labios, entonces es lo que estaremos haciendo. Si me ven más morenita es porque me puse otra base de maquillaje y creo que sí me pasé. Sí la estaba viendo yo. ¿Quién es esa persona tan sassy que se ve ahí en esta cámara? La verdad es que me siento otra persona. Yo uso una base de 3 tonos más morena y yo ya, la tropical. Primero que nada, ¿qué es el Baby Lips? El Baby Lips yo hace poco lo conocí. Es un procedimiento que prácticamente es pigmentar tus labios sin contornear tus labios ya, como para corregir su forma y su color. Para las personas este procedimiento se recomiendan cuando tienen hiperpigmentación, que tienen una pigmentación más oscura en los labios o que los tienen de forma irregular. Es un procedimiento que realmente yo no me haría, la verdad, sinceramente, pero me llamó mucho la atención que existiera. Prácticamente es tatuarte tus labios de forma permanente. No sé realmente cuánto dure y tampoco tengo conciencia de cuánto cueste, simplemente les cuento que existe y al parecer es bastante costoso y se ve doloroso. Por eso aquí yo les voy a enseñar cómo hacer eso, crear ese look, cómo dar ese vibe, cómo cambiar la forma de nuestros labios utilizando solamente maquillaje. Así que lo primero que vamos a hacer es el lip contouring, que es el contorno de labios, que es algo que realmente existe. Ya como les cuento, se los he enseñado en otros videos, en casi todos los videos de mis maquillajes lo hago, la verdad, porque me gusta cambiarle la forma o definir mis labios. Muchas veces cuando nos estamos maquillando, pues realmente se borra mucho nuestro labio. Para hacer esto vamos a necesitar un contorno. Yo tengo aquí este coreano, que es de la marca Too Cool for School, es el Alclass by Rodin. Este me gusta porque tiene 3 tonos de bronzer, entonces dependiendo si quieres darle más intensidad o más claridad al asunto, pues tienes como juego de colores, ¿no? Para esto voy a utilizar una brocha de estas chiquitas. Puedes utilizar una más chica, más grande, dependiendo de lo que necesites. Aquí les van los primeros tips. Usualmente me hago este lip contouring siguiendo y respetando la forma de mi labio, pero como quien dice, haciéndonos Photoshop en los labios. Vamos a hacer como un agrandamiento visual siguiendo la forma del labio ya natural. Vamos a darle sombra al labio, como creando ese efecto de que fuera más gordito dependiendo de dónde nos pegue la luz. Aquí les va la forma de que a mí me gusta hacer los labios más gruesos, es tomando en cuenta que aquí y aquí en la parte de arriba del labio es donde se hace este borde que hace que se nos vea más gordito el labio. Y lo que yo hago es tomar el tono medio, nos vamos a ir de poquito menos a más y lo coloco como para resaltar mi arco de cupido. Otra cosa que a mí se me hace muy bonita es nuestro arquito que tenemos aquí en los labios, así que al momento de empezar a resaltarlo se ve muy lindo. Yo ya tengo mi área corregida, lista para trabajar sobre ella. Es muy importante usar corrector y todo lo que sea necesario antes de empezar a maquillarnos, para tener el área sobre todo súper bien limpia y que no se nos vaya a mezclar el contorno con una descoloración o hiperpigmentación en los labios. Voy a tratar de hacer la menor cantidad de cortes en este video para que ustedes vean realmente lo que tardo en hacerme este contorno de labios. Si
A mí, por ejemplo, me gusta mucho resaltar mi barbilla aplicando de esta manera el contorno y aplicando un poquito de corrector aquí, iluminador, para que resalte más esta área de mi boca. Y lo que me sobra en la brocha lo subo igual acá arriba. Y me meto al labio. Ojo, siempre me meto al labio normal, porque después esto vamos a sobremaquillarlo. Y quiero que se vea lo más natural posible. En este caso me puse bálsamo labial antes de maquillarme, pero ya se me cayó. Y yo recomiendo que te lo pongas y te lo quites el exceso con una servilleta, porque si te queda muy pegajoso el labio, a lo mejor pues no te vas a poder contornear tan a gusto y se te va a pegar la brocha. Yo pienso que me falta un poquito más si quiero que el look se vea más exagerado. Voy a aplicar este tono más oscuro, un poquito nada más, solamente aquí, y difuminando hacia los lados. Recuerden que a mí me gusta aplicar aquí en esta área, un poquito nada más, como para abrir un poquito la boca. No es algo que haga siempre. Ahora les voy a poner el antes y el después de cómo se ven los labios contorneados y sin contorno, para que vean que realmente sí se ve una diferencia. Sobre todo se ve la diferencia en esto, este bordecito que se ve aquí, que da la apariencia de que tuviera el labio bien grandote y como si me estuviera oscureciendo esta zona al estar tan gordito. Ahora, a mí me gusta mucho emparejar el tono de mis labios, aunque ustedes pueden ver que los tengo bastante rositas, pero hay días que realmente no los tengo tan rositas, sobre todo si me asoleo, porque es una cualidad normal de nuestra piel como humanos, pues se nos hiperpigmenta la piel, o hay personas que ya lo tienen de forma natural, que tienen el área de alrededor de los labios más oscura. Yo les recomiendo que siempre sí o sí usen una base para labios, un color nude para su base. Pueden usar el que ustedes quieran, el que vaya más con el color labios de su piel, que sientan que se les vea pues como muy como natural, por así decirlo, ¿no? De que como si fuera parte de su piel. En este caso, uno de mis labiales favoritos es el de MAC, el Velvet Teddy, que es un labial muy popular. Realmente es muy nude. A mí se me hace demasiado rosita, pero pues aún así me gusta el acabado que deja y es el que voy a usar para enseñarles este primer look. Así que para estos labios, el primer look de labios que vamos a hacer es unos labios velvet degradados. Voy a empezar aplicando la base, que sería con el labial. Y les recomiendo yo utilizar una brocha para labial. Si no tienen para labial, pueden utilizar alguna que sea para sombras, que sea así chiquita. Por ejemplo, esta no es para labial, pero yo lo uso como para labial. Y lo que voy a hacer, prácticamente, dibujarme mis labios. A veces nada más pongo un poquito de este color en la orilla del labio y no me meto al centro, porque en el centro es donde vamos a poner el color con el que vamos a hacer nuestro degradado. Simplemente voy a seguir la forma natural de mis labios. Aquí todavía no nos vamos a ir más allá. Ahora voy a estar utilizando una de mis tintas nuevas de Román. Es esta, que la he estado utilizando para los videos últimamente. Es la Zero Velvet Tint. Este es en el tono Fade Red, el número 24, que es como una colección nueva que sacaron con un estilo bastante vintage en su empaque, y como pueden ver es como un tono rojizo frío que va muy bien en combinación con nuestro color base. Y también, amigas, les quiero recordar que no necesitan tener tintas coreanas para crearse un look de labios degradados al estilo coreano. Para nada las necesitan. Con que hagan las técnicas con los productos que tienen ya les quedan, no es necesario. Y aquí es donde ya viene lo tricky, porque aquí yo me voy a dibujar un labio fake en mi labio. Está muy de tendencia los labios tipo M, que tienen esa como colita aquí abajo, que tienen una forma muy cute, muy bonita, que son gorditos. Es una tendencia que está muy fuerte en Corea. De hecho, existen cirugías para hacerte ese tipo de labios, pero aquí lo que vamos a hacer es fakearlo con maquillaje. Entonces me voy a dibujar unos labios así, solamente utilizando mi tinta. Lo que voy a hacer es trazar aquí donde se supone que estaría nuestro piquito de labio. Pueden dar una idea así. Y voy a aquí trazar una raya. Esta raya es para que mi labio se vea más gordito, como si tuviera dos pompitas así. Chin, 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 chin. Y de ese efecto de que mi labio es más carnosito. Ya está. Ahí voy a dejar donde está mi tinta. Ahí creo que es la forma correcta que estoy buscando. No voy a juntar mis labios así.
Lo que voy a usar es el pincel y con el pincel voy a difuminar todo lo que puse, lo voy a internar al labio para que desaparezca la línea. Ahí está, yo creo que ya cambiamos la forma de nuestros labios. Si es necesario agrego otra capa como para que se vea más notoria e intencional el color. Y voy a hacer lo mismo. Faltan solo los pasos finales para este look. Como pueden ver, ya se nota totalmente la diferencia. Ya nos hicimos cirugía plástica en los labios sin necesidad de meternos al quirófano. Pero si todavía lo quieren llevar más arriba, sobre todo para fotos y así, nos podemos hacer los labios todavía más gorditos, así que se note más la intención del degradado, ¿verdad? Entonces, con lo que me sobró en la brocha, voy a poner un poquito de la tinta aquí abajo y lo voy a difuminar con el dedo. Me voy a hacer un overline, todavía un poquito más. Voy a dibujar un poquito abajo de mi labio. ¿Ya vieron? Aquí en la parte de abajo nada más. Y voy a tratar de meterlo lo más posible. Y ahora, para que se note más destacado mi cupido, mi arco de cupido, el puentecito de aquí y sobre todo esta parte que nos dejamos sin maquillar, que sería aquí el centro del labio. A mí me gusta usar un poquito de iluminador, sobre todo para fotos, siento que se ve muy lindo, destaca bonito. Y me lo pongo solamente aquí arriba de mi labio utilizando el dedo. Yo estoy utilizando uno de Adara, número 2. Este es como un tono entre rosado champán. Siento que se ve más natural para esto. Ojo, usen un iluminador que no tenga partículas de glitter y uno que vaya en la gama de colores que vayan a utilizar para labial. Porque, por ejemplo, si usan uno dorado, todo el maquillaje es como en tonos fríos, a lo mejor no se ve tan cool. O si usan uno al revés, uno muy frío y todo el maquillaje va en tonos cafecitos, ocres, y usan uno plateado, pues se va a ver mucho la diferencia, ¿no? Entonces este me gusta porque tiene un tonito, un subtono muy ligero rosadillo. Además es el que me puse para el resto del make-up, entonces combina. Así que tengan en cuenta eso, si no se va a ver raro. Si todavía nos queremos ir más arriba y destacar más nuestro labio de abajo, podemos ponernos un poquito de iluminador aquí, en donde se supone que pegaría la luz aquí, un poquito más abajo, para simular que esta parte es la más gruesa. Entonces, en esta área es donde nos pegaría la luz. Así que este sería nuestro antes y después de labios degradados con contorno al estilo coreano. Para estos maquillajes yo sí les recomiendo sinceramente que compren, que tengan alguna herramienta, algún pincelito o algo que les va a ayudar como para llegar a los bordes y ser más precisas. Esta la pueden conseguir en Walmart, por ejemplo. Viene en un paquete, en un set con más brochas. Pero pues ahí les dejo la información. La neta, amigas, no me quería desmaquillar. Me gustó mucho el resultado final, pero es algo que me puedo hacer en cualquier momento. Ya es algo, unas técnicas que yo ya las he compartido antes. Aproveché para tomar café porque me estaba secando, estaba hablando mucho. Ahora les voy a enseñar cómo hacer esta segunda técnica, tipos de labios degradados estilo coreano. Pero ahora voy a estar utilizando mis nuevas tintas de Román, pero estas son las versión glossy, porque también estos labios en tipo gloss están muy de tendencia y me lo da todo, amigas. Me encanta esa apariencia de labios jugositos. Si tienes un labio muy fino y quieres que tu labio aparente tener más volumen, usar gloss es el tip number 1 desde la época de la chancla que va a hacer y crear esa apariencia de más volumen porque refleja mucho la luz, se ve muy bonito el gloss en los labios. Yo sé que eso no es para todos, yo sé que a muchas preferimos las tintas en tonos velvet o mates, pero si tú vas por ese look de labios gorditos, jugositos, tiernos, inocentes, muy coreanos, el gloss va a ser tu mejor opción. Entonces vamos a empezar haciendo lo que hicimos con el otro acabado. Y me decepcioné un poquito de que me desmaquillé y fue muy fácil desmaquillarme los labios. Debería ser al revés, ¿no? Que ay, qué bueno que se quitó súper fácil. Pero no, amigas, uno busca duración con tintas coreanas, ¿no? Prácticamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra vez un lip contouring. Vamos a aplicar sobre ya nuestros labios bien limpios el contorno aquí en la parte de arriba, en la parte de abajo. Listo, ya tengo el contouring como yo lo esperaba, estoy cómoda con él. Y ahora como base voy a utilizar un producto económico para mostrarles que todo es posible. Y voy a utilizar uno de estos labiales de Italia Deluxe, que ya se los he recomendado en otros videos porque son muy buenos, amigos. Si tienen la oportunidad de conseguirlos, se los recomiendo. Son como en formato mousse, es un entre acabado velvet y acabado mate, pero es muy hidratante, no nos reseca los labios, tiene un tono muy bonito como podrán ver.
Este ya es como más color piel. Este es todavía más nude. Se me hace que el que usé en el anterior degradado. Y para este degradado lo que voy a hacer es nada más dibujarme el borde exterior con el labial. Lo que no quiero que se note el color de mis labios para que no combinarlo mucho con la tinta tipo gloss. Solamente aquí arribita, remarcando mis labios, y aquí me los voy a juntar un poquito sin pintar hasta el centro, como pueden ver, nada más alrededor. Esto también nos va a ayudar a hacer como un efecto de contorno en los labios, si se fijan. Yo ya los veo súper grandes aquí. Y voy a difuminar un poquito nada más con una brocha limpia para no combinar los colores. Los podemos meter un poquito para que se vea degradadito. Con esto estamos definiendo la forma del labio y delimitando el área para cuando tú ya te pongas el degradado se vea de dónde empieza, dónde termina y cómo se difumina. En este caso te puedes bajar un poquito en esta área para darle un poquito más de profundidad. Y ahora como primer color base voy a utilizar esta de tinta de Román en el tono número 23, el Nude Macadamia, que este es el tono más claro que tengo, que es como un color cafecito. Van como entre la misma paleta de colores, si se fijan, es como un color muy otoñal. Y este lo voy a aplicar alrededor de mis labios. Nada más así depositando el color, sin barrerlo mucho. Y ahora con la brocha lo voy a integrar. Y esa sería nuestra zona base para trabajar nuestro degradado. Y en el centro voy a utilizar un color más fuerte. Este es como un rosita. Es el 24, que es un color ya tirándole al rojizo. Muy bonito, que te fijan que te da una sincronía de color muy bonita. Me gusta utilizar de 2 a 3 tonos para hacer mis degradados. Siento que mientras más tonos utilices, te queda un color más único, muy personalizado a ti. Y este nomás lo voy a aplicar en el centro y voy a hacer lo mismo que hice con el labio anterior, que voy a dibujar una forma M. Lo voy a intentar. Primero voy a aplicar en la parte de abajo una línea para que el labio se vea más gordito. Estos glosses, como ven, traen pigmento, además de que es un gloss hidratante, también trae bastante pigmentación. Aquí nos podemos dar cuenta. Y aquí vamos a dejar este piquito libre. Con los glosses es más difícil trabajar porque se puede barrer el color muy fácil, como es un color que ahí queda y no se fija. Ahora con la misma brocha voy a integrar un poquito el color con los otros colores que ya habíamos aplicado al principio. Aquí en esta parte no me gusta tanto agregar como que iluminador, porque siento que ya de por sí la formulación de este producto refleja la luz. Siento que si le pongo un iluminador en la puntita se va a ver como too much, pero igual se los voy a aplicar un poquito para que en el video se note un poquito más el arquito que hicimos en esta área. Solo un poco, porque al producto ser mate, se podría decir, pues no es un producto que brille como líquido. No sé si me puedo entender con eso de las texturas. Así que nada más lo voy a poner aquí arriba. Con este ejemplo quiero enseñarles que es posible hacerse labios degradados con diferentes fórmulas de productos y aún así tener ese acabado degradado. Inclusive podemos cambiar un poquito la forma de nuestros labios. Yo siento que con estos productos siento que sí refleja más la luz y se ve todavía más gordito mi labio. Ustedes acá abajo en los comentarios coméntenme qué team son, los tipos de labio velvet o los tipos de labio glossy, y yo pertenezco a los dos, la verdad. Últimamente estoy tratando de comprar más productos glossy para probarlos. Me gusta esa sensación hidratante que dejan, pero son un poquito más difíciles de trabajar. Espero que si les gusten mis tutoriales de maquillaje, que los hago con mucho cariño, mucho amor para ustedes. Muchas gracias por apoyar este canal, este bonito canal, por estar aquí, por dejar sus bonitos comentarios como siempre. Deja tu like si les gustaría que siguiera grabando tutoriales de maquillaje estilo coreano, K-Beauty, para latinas. Y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós. Chii.